Dentro del amplio marco de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus participantes, frentes y contendientes, son pocas las menciones que recibe España, que acabada la Guerra Civil y bajo la dictadura de Franco, optó por una posición no beligerante. A pesar de esto, España no estuvo completamente ausente. Tal es el caso del comercio de wolframio, las estaciones de radio alemanas en varias partes de la península, o el centro de interés de este vídeo, la División Azul. ...23 de octubre de 1940... Adolf Hitler se reúne con el caudillo en la estación de Hendaya, cerca de la frontera España-Francia, para discutir la participación española en la guerra. Franco tenía un interés nostálgico en recuperar el imperio colonial de los reyes católicos, y veía una oportunidad en África a través de Hitler. Sin embargo, el Führer solo buscaba una compensación por su ayuda en la guerra civil. Por esto, sus ofertas territoriales no serían satisfactorias para el generalísimo, y se salvaría España así de la entrada en la guerra. A Franco no le importaba entrar en la Segunda Guerra Mundial. Si así podía conseguir su deseo de reconstruir el imperio español, entrar a otra guerra no sería un problema. Sin embargo, Hitler no le iba a dar todo el territorio que quería. En junio de 1941 comenzaría la Operación Barbarroja, la ofensiva de las potencias centrales sobre la URSS. En este momento, Hitler continuaría presionando a Franco para que se uniese a la contienda, apoyándose una vez más en la deuda sin zanjar que supuso el apoyo del Eje en la guerra civil. Con el fin de mantener la neutralidad, se aprobaría la formación de la División Española de Voluntarios. Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, haría entonces un breve discurso público. Rusia es culpable. Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo ruso. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Y así se alistarían aproximadamente 18.000 españoles, más que suficiente para una misión. Serían dirigidos por oficiales profesionales y el comandante Agustín Muñoz Grandes. En su llegada a Berlín, debieron jurarle fidelidad al Führer en su lucha contra el comunismo. Allí, además, se formarían militarmente y prepararían para su despliegue, como la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. Su primer gran enfrentamiento ocurre a finales de 1941, cerca de la ciudad de Novgorod. Su función consistía en defender el cerco que se había formado alrededor de Leningrado. Leningrado era de mucha importancia para Hitler. Obviamente tenía el nombre de Lenin. Era la antigua capital y era el lugar donde había empezado la revolución del 17. Los soviéticos preparaban una contraofensiva que se aprovecharía de la mala preparación del Eje ante el invierno. Las condiciones eran pésimas. Se hablaba de hasta 50 grados bajo cero en el invierno ruso. Además, las líneas de suministro alemanas eran deplorables. Las situaciones que se vivían eran simplemente inhumanas. Muchos hombres perdían sus brazos y sus piernas. Se podían llegar a ver cadáveres congelados en los lados de las carreteras. Tropas alemanas habían quedado atrapadas como resultado de la ofensiva. Fueron los españoles, con una nueva compañía de esquiadores, quienes tuvieron que cruzar el lago helado para rescatarlos, perdiendo a más de 100 hombres por el camino. De esta forma, se ganarían el respeto alemán aquellos españoles a los que Hitler hubo llamado una panda de andrajosos. Les querían hacer pensar que los soldados españoles eran peores luchadores, pero demostraron lo contrario, definitivamente.
ya a finales del invierno de 1942, las fuerzas del Eje habrían aguantado la ofensiva y se habría cerrado el frente del Voljov. La División Azul entonces sería transportada al norte para apoyar el asedio de Leningrado. El resto de 1942 lo pasarían defendiendo estas posiciones, mientras el Ejército Rojo se recuperaba y fortalecía poco a poco, habiendo protegido Stalingrado y en preparación para montar la liberación de la antigua capital. Fue en la batalla de Krasny Bor donde la escasez de recursos, las bajas temperaturas y los incesantes ataques de artillería y tanques soviéticos surtirán efecto, con más de 1000 bajas españolas y miles de heridos. Aún con esto, los divisionarios conseguirían repeler el ataque. Muchos veteranos alemanes contaban historias de asaltos que parecían interminables. Tanques que venían una y otra vez, obuses de artillería impactando constantemente. Los rusos tenían una forma de luchar muy severa. El frente se calmaría los siguientes meses, pero las derrotas cada vez más frecuentes en el sur, además de la presión de las potencias aliadas sobre Franco, llevaron a la repatriación de todos los voluntarios en Rusia desde el 10 de octubre de 1943. Algunos españoles rechazarían esta decisión y prefirieron mantener su lucha hasta el final de la guerra en Europa. A ellos se les conoció como la Legión Azul. A fin de cuentas, la 250 División de Infantería de la Wehrmacht recibiría 2.359 cruces de hierro de segunda clase, 138 cruces de hierro de primera clase y 2 cruces alemanas de oro, entre otras condecoraciones. A pesar de su olvidable impacto en el conflicto mundial, representaría el lado perdedor de la lucha ideológica española que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, y en sus acciones se ganaría el respeto de aquellos que combatían con ella o en su contra. Esta es la historia de la División Azul. Le consagra